se convierte luego en harina de pescado. Con ese recuerdo, como una astilla en sus retinas, hace 4 meses, en un recodo del camino a Quilca, cerca de una de las mejores playas de Camaná, los pescadores ven cómo se construye otra planta de harina de pescado. En lo concerniente a la pesca artesanal, nos va a afectar los primeros años que trabajen, no de repente, pero con el tiempo vamos a sentir y los afectados van a ser nosotros directamente. Los pescadores temen la contaminación del mar por los residuos que dejan las plantas de harina de pescado. Pero los camanejos de la capital de la provincia saben que el turismo veraniego, del cual viven todos en esa ciudad, será el más perjudicado. Bueno, el problema no es solamente que la planta se haya instalado en la playuela, sino que va a afectar a todo el litoral de Camaná. No es posible que por el beneficio de unos cuantos nos veamos afectados más de 50.000 personas. ¿Qué es lo que ha sucedido en Quilca? ¿Por qué al pie de las cálidas playas el clima está enraidecido? No es que estemos en contra de la inversión privada, ¿no? Pero queremos una inversión privada responsable, cuidadosa del medio ambiente. ¿Y cómo sabe que no va a ser una inversión así si ni siquiera ha empezado? Lo que pasa es que esta fábrica ha empezado con muchas irregularidades. La manera de hacer malas cosas se repite. Periodista del Canal 2. En noviembre del año pasado empezaron las obras para construir la planta de harina de pescado de la empresa Triar Sac. Según sus representantes, en Quilca todos estaban de acuerdo. El alcalde distrital, quien sí está de acuerdo con el proyecto, le dio una licencia de construcción a Triar Sac, sin tener aprobado el estudio de impacto ambiental necesario para instalar una planta de harina de pescado. El alcalde dice que sí había un estudio de impacto ambiental, pero con el nombre de otra empresa. La empresa que traen ellos tiene el nombre de Glauco. ¿Ok? Eso tiene su estudio de impacto ambiental, que es lo que presentaron para solicitar la licencia. Con la licencia aprobada, Triar comenzó a construir. Después, en febrero, consiguió su propio estudio, cuando la planta ya estaba avanzada. Triar empezó la construcción sin EIA, sin el estudio de impacto ambiental que ustedes dan. ¿Usted sabía eso? No, imposible saberlo. Si usted hubiera sabido, le hubiera dicho, oye, espérate que salga el documento aprobatorio. Sin duda, le hubiésemos recomendado que no construyera. Eso es lógico. El INC de Arequipa, quien primero firmó un documento aprobando, dice ahora que la construcción es ilegal porque no tiene el certificado de inexistencia de restos arqueológicos en la zona. Triar, ya le dije, no tiene, y Natale tampoco no tiene. Pero, ¿cómo están ahí? Ilegalmente. Y para coronar, el alcalde de Camaná dice que a ellos, como provincia, nadie les consultó nada acerca del inicio de la obra. Nosotros nos hemos enterado después que ya han iniciado la construcción. A pesar de ser ellos los encargados de entregar los permisos necesarios. El caso de Triar, ¿en qué zona está? Está en una zona que es un corredor turístico. Si hubiera zonificación, ¿se hubiera aprobado? No, porque esa parte es totalmente turística. Y la parte industrial está en la zona norte, que está dentro de la provincia de Camaná. Además, hay una guerra entre el alcalde distrital y el provincial, que es dueño de un hotel. A él opera con esto. A él no le conviene que en el trayecto a Quilca haya una fábrica porque probablemente considere que no es bueno para su negocio. En resumen, el alcalde de Quilca asegura que el Consejo autorizó la licencia de construcción de Triar sin que tenga su estudio de impacto ambiental por los beneficios que traería a su pueblo. Los pescadores, sin embargo, temen que en vez de ayudarlos, la planta les contamine su mar. Los camanejos, por su parte, piensan que destruirá el turismo que les dé el trabajo para vivir todo el año. Los empresarios pesqueros juran, con documentos en mano, que no los perjudicarán. No lo vamos a contaminar. El problema es que antes de construir, en vez de dialogar, atropellaron. Nosotros no nos oponemos a ninguna inversión. Lamentablemente no es el lugar adecuado, porque no es la zona industrial.
Arriba, porque tenemos 450 kilómetros de litoral, tranquilamente puede ubicarse una planta en un sitio donde no haya poblaciones urbanas ni desarrollo de capacidades agrícolas. ¿Sí hay sitio para las plantas? Por supuesto que sí. Hay sitio para las plantas en la parte de Ocoña hacia el norte. Los inversionistas aseguran que ellos cumplieron con todas las formalidades de la ley. Con respecto a los miedos del medio ambiente, a los miedos de depredación, eso le podemos asegurar que no va a suceder absolutamente. En Lima, las autoridades del Produce dicen esto. ¿No era mejor que Lima le preguntara a Arequipa si podían trasladarse o no plantas? Preguntarle en qué lugar se podía y en qué lugar no. Deberíamos haberlo hecho, pero ocurre también que los estudios de impacto ambiental no han sido transferidos a los gobiernos regionales. Entonces, nosotros continuamos como lo hacíamos antes. Cuando la ventana indiscreta estuvo en Camaná, observó que los pobladores se quejan sobre lo que ven todos los días frente a sus narices sin que el Estado pueda hacer nada. La pesca ilegal. Ahora que ese mismo Estado autorizó las plantas de harina de pescado sin planear bien su ubicación, naturalmente desconfían. Alguien debe hacer algo. El lío empieza a ponerse bravo y enfrenta ahora a la región Arequipa con el Ministerio de la Producción. Lastimosamente es el centralismo. Ellos afirman, ellos aprueban, cosas que después nosotros no nos enteramos hasta cuando ya es muy tarde. De verdad, no les hemos consultado y estamos en el intento de sentarnos a conversar con las autoridades, de revertir este mal inicio, digamos. Esta historia continuará. Estamos en el Pedregal de Ocoña. El señor alcalde de la municipalidad de Ocoña ha firmado un convenio con 2 empresas para instalar fábrica de harina de pescado en esta zona. Aproximadamente 5. Los representantes de la empresa Natalia Sac, la que construyó su planta en el Valle de Pescadores, no aceptaron darnos una entrevista como sí hicieron los de Triar, pero nos enviaron todos los documentos y los permisos que obtuvieron para la construcción. Lo más importante que ellos señalan es el estudio acuífero del Valle de Pescadores. De parte, sí, es cierto, el estudio es un estudio de parte, pero este estudio dice que existe agua subterránea suficiente para los agricultores y para la planta, que es sobre lo que reclaman fundamentalmente los vecinos. El Ministerio de la Producción, por su parte, decidió a fines de marzo acabar con cualquier posibilidad de instalar más plantas de harina de pescado en la costa sur. Sin embargo, las que ya estaban tramitando sus permisos para construir antes de marzo han continuado, como es lógico, sus papeleos, lo que enerva, por supuesto, a los vecinos de Camaná. Aquí hay un conflicto, definitivamente hay un conflicto. Y el toro se va a poner bravo el 15 y el 16 de septiembre. El ministro de Producción, Rafael Rey, está en el estudio. Vamos a hacer el corte comercial y vamos a volver con él para tratar de encontrar una solución a este conflicto que ya inicia.